Hola Claudia, buenas noches. Brenda, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Claudia? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno, miren, vamos a seguir entrevistando a San Pablo. Las preguntas que le vamos a hacer hoy a San Pablo es algo, algo misterioso pasó con Pablo, que aceptó la muerte de Esteban. Aunque él no participó en la lapidación, él cuidó las ropas de los que lo lapidaron, porque era la ley. Y por eso San Pablo nos va a decir que la ley mata, pero el Espíritu es el que da la vida. Nos dice en una de sus cartas, en la primera de Corintios, la ley mata, pero el Espíritu es el que da la vida. Otra pregunta que le vamos a hacer a San Pablo esta noche con citas bíblicas es, ¿cómo entró Jesús en tu vida? ¿Qué significado tuvo para ti la experiencia en el camino de Damasco? Para esto vamos nosotros a buscar cómo el encuentro con Jesús ha marcado nuestras vidas. Ahorita, Cuatro lapiceros. ahorita en la plataforma esa del Netflix están pasando una serie que se llama Los Elegidos. Y pues a mí me encargaron que la viera para, para ver qué opinaba de eso, para ir a dar una charla sobre esa serie, novela, película, como la quieran llamar, sobre los elegidos que el Señor va haciendo a lo largo de su camino. Y pues he encontrado muchas ideas refrescantes en esa serie de los elegidos, a cosas novedosas para mí que estudio la Sagrada Escritura y luego ya voy buscando y digo, wow, y pues yo no tengo Netflix, pero la persona que me encargó el trabajo me pasó su cuenta y la estoy viendo ahorita. Ya la terminé de ver, le voy a dar otra vuelta para ver más detalles, para ver más cosas, pero creo que así se nos debe de presentar la palabra de Dios, una palabra viva, una palabra con personajes vivos, no con personajes muertos. Y es lo que hacía Pablo en sus predicaciones, en sus comunidades, darle la palabra del Señor viva. ¿Y cómo podemos tú y yo dar la palabra del Señor viva a los demás? Viviéndola, solamente, ¿sale? Solamente así, acuérdense, para leer la Sagrada Escritura lo tenemos que hacer con constancia, con perseverancia, todos los días, constancia y perseverancia, para que esta constancia y esta perseverancia nos lleven al encuentro personal con Jesús que tuvo San Pablo y que han tenido todos los personajes que vamos viendo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pablo lo que quería de sus comunidades era eso, que vivieran de la ley del amor, esa ley que vino nuestro Señor Jesús a enseñarnos cómo vivirla. Por eso hoy en los que fuimos ya al lavatorio de los pies y toda la adoración a Jesús sacramentado y el pan bendito, precisamente nos debe de llevar a esto, a que tú y yo hayamos sido los primeros actores de todas esas lecturas que leímos. Tú y yo, a ti y a mí, si el Señor Jesús hoy nos lavó los pies en la Eucaristía. En la segunda lectura de San Pablo, hoy San Pablo nos dijo, mira, te voy a compartir lo que yo mismo recibí, que el Señor Jesús partió el pan, se los dio a sus discípulos, que fue la segunda lectura.
también tú y yo hoy fuimos liberados de la esclavitud, como los de la primera lectura, que Dios les manda que hagan la cena de la Pascua. Así debemos de ir viviendo la palabra de Dios. Aprendamos de Pablo, ¿sale? Aprendamos de Pablo, un maestro en Sagradas Escrituras. Algo que me llamó mucho la atención es cómo nos presentan a Nicodemo en esta serie de los elegidos. Y me dejó fascinado Nicodemo. Dije, wow, de por sí me caías bien, Nicodemo, ahora me caes mejor. Aparte de que me cae bien porque es uno de mis santos patrones. San Nicodemo ruega por nosotros. Así que vamos a entrevistar a Pablo y vamos a ir leyendo todas esas citas bíblicas que les compartí. La primera le vamos a pedir a Maggie que Maggie nos ayude con Filipenses 3 del 1 al 6. Y luego no sé si Claudia pueda leer a su Biblia. Claudia, Sí, sí puedo. Sí, sí ah, puedo. puedes buscar la carta a los Romanos Romanos, ajá. 7, 14 al 24. 7, 14, 24. Ajá. Los voy a buscar. Y para Brenda que busque Hechos 7, 54 al 60. Brenda, por favor. Y mientras encuentran sus citas bíblicas, ay, me equivoqué de presentación, perdón. Es esto. Romanos 14, 7. Romanos 7, 14 al 24 7. para esta Brenda, Hechos 7, cincuenta y Romanos cuatro 60 7, 14, al 14, 24. 24. La semana pasada veíamos que la religión ocupó un lugar primordial en la vida de Pablo. ¿Qué tanto ingiere tu vida religiosa en tu vida personal? Acuérdense, de la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida. Así es como debemos de vivir. Y veíamos que para Pablo la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y hoy le vamos a hacer esas preguntas a Pablo. Pablo, explícanos mejor por qué estuviste de acuerdo con la muerte de Esteban y perseguiste a los cristianos. Porque así aprendieron, ¿sale? Muchas Sí, personas vamos aprendiendo a vivir de una manera y no cambiamos porque así nos enseñaron. Nunca estamos abiertos al Dios de las sorpresas. Nuestro Padre eterno, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo es el Dios de las sorpresas, es la Santísima Trinidad de las sorpresas. Y por eso siempre nos pide que andemos en camino, caminar, caminar, caminar para encontrarnos con Él. Pero muchos nos encontramos una vez con el Señor Jesús de hace 30 años y con ese Jesús nos quedamos y no lo vamos conociendo cada día más. Vamos a ir con esta Maggie, Filipenses 3 del 1 al 6, Maggie, por favor. Sí. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. No vuelvan a la ley judía. A mí no me cansa escribírselos otra vez y para las mismas cosas. Y para ustedes es más seguro. Cuídense de los perros, cuídense de los obreros malos, cuídense de los que hacen incisiones. Nosotros somos los verdaderos circuncidados, pues servimos a Dios en espíritu y confiamos no en cosas humanas, sino en Cristo Jesús. Porque hablando de méritos humanos, yo también tendría con qué sentirme seguro. Si alguno cree que puede confiar en tales cosas, ¿cuánto más lo puedo yo? Nací de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, y fui circuncidado a los 8 días,
Observaba yo la ley, por supuesto, pues era fariseo, y convencido como lo demostré, persiguiendo a la iglesia y en cuanto a ser justo según la ley, fui un hombre irreprochable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso es que Pablo está de acuerdo, de alguna manera, con la lapidación de Esteban, porque era la ley, el que blasfemaba era reo de muerte, así como nuestro Señor Jesús le quisieron aplicar esa ley, pero como ellos en esa época ya no se podía el judío apedrear a la gente así nomás porque sí, por eso prefirieron llevar a Jesús, a nuestro Señor Jesús, con Pilatos, levantándose falsos testimonios. Y recuerden que a Jesús, a nuestro Señor, lo traían en salsa, tanto las autoridades judías como los del Imperio Romano. ¿Por qué lo traían en salsa, Señor Jesús? Pues imagínense cuando curaba a alguien, el alboroto que se hacía y todo eso ponía nerviosos a los romanos porque decían, cualquier chico rato de estos se les bota la canica y nos van a atacar. Por eso también los romanos traían en salsa a nuestro Señor Jesús. Aquí cuando sucede esto, probablemente ya pasaron 3, 4 años de que nuestro Señor Jesús asciende al cielo. Y lo que nos invita Pablo es eso, a que nos dejemos llevar por el Dios de las sorpresas. Dios siempre, todos los días nos da una sorpresa, pero tenemos que tener esa agua viva todos los días, beber del agua viva, que es la palabra de Dios, que lo hacía muy bien Pablo. Pablo trataba de lograr la justicia por medio de la observancia de la ley. Su vida y la vida de su pueblo estaban organizadas y estructuradas desde hacía siglos en torno al cumplimiento de las exigencias de la alianza que Dios había hecho con su pueblo. A Dios les dio unas directrices en el desierto, libros del Éxodo, libros del Génesis, libro de Levítico, libro de los Números, libro del Deuteronomio. Dios da unas directrices para que el pueblo vaya mejorando. Acuérdense que el pueblo judío se había empapado mucho de las tradiciones egipcias y por eso Dios les vuelve a dar las normas. En el monte Sinaí, capítulo 19 del libro del Éxodo, capítulo 20. ¿Y cuál era esa alianza? Que si nosotros cumplimos la ley de Dios, Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y nadie, ni ningún imperio podrá contra nosotros. Observando plenamente las cláusulas de la alianza, el pueblo habría alcanzado la justicia. Sería justo. Pero ¿quién puede ser justo si el libro de los Proverbios, capítulo 24, nos dice que el hombre más justo peca 7 veces al día? La ley, los mandamientos nada más es para que cada quien veamos en qué le fallamos a Dios. Para eso el pueblo judío todos los días repite los 10 mandamientos. En la mañana, en la tarde, en la noche, cuando van por la calle, cuando van a la hora de comer, para tener presente siempre los mandamientos. Observando plenamente las cláusulas de la alianza, el pueblo habría alcanzado la justicia y sería justo. Esta era la teoría, la doctrina enseñada al pueblo. Sin embargo, la práctica era otra. Y si no se acuerdan lo que nuestro Señor Jesús le dice a los fariseos, raza de víboras, fariseos hipócritas, porque nada más cumplía la ley para que los otros los vieran. Y la ley de Dios se debe de cumplir, no para que los demás nos vean, sino para que Dios esté satisfecho con nosotros, para que Dios esté orgulloso de nosotros, sus hijos. Por eso nuestro Señor nos dice, cuando des algo, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, o la izquierda que no sepa lo que hace la derecha. Porque lo que hacemos, lo hacemos para gloria de Dios,
como también nos enseñan los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Ahora vamos contigo, Claudia, por favor, a Romanos 7, 14, 24. Te escuchamos. Sí, se dice, triste situación del que conoce la ley, no a Cristo. Sí, Ah, ok. Bueno, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. El que está, ay, perdón, el querer está a mi alcance. El hacer el bien, no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. En mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto, en mis miembros, otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu y paso a ser esclavo de esa ley, del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ay, es hasta ahí, Ana. hasta el 14, sí. 24, ¿no? Hasta el 24, sí, perdón. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo la ley del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. El bien que quiero hacer, no lo hago y el mal que quiero evitar, lo hago. La concupiscencia. Y para eso Dios nos dio la ley, para que nos demos cuenta en qué nos estamos equivocando en nuestra vida. Pero para esto tenemos que tener presente los mandamientos de Dios. Nosotros los católicos nada más repasamos los mandamientos cuando vamos a hacer la primera comunión y cuando nos confirman. Pero ya de ahí, pare de sufrir. Ya no tenemos ese estar repitiendo los 10 mandamientos. Cuando hacemos la primera comunión y la confirmación, nos lo sabemos así de cantaditos. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, rápido así no lo sabemos. Pero pasa el tiempo y los vamos dejando en el baúl del olvido. Y por eso el católico que no medita la ley del Señor de día y de noche, que serían los 10 mandamientos, pues no crecemos como debemos de crecer, no llegamos a la santidad que debemos de llegar cada ser humano. Precisamente hoy en la homilía eso es lo que decía el Padre. Dice, el Señor Jesús nos dejó su cuerpo y su sangre para que alcancemos la santidad, si lo comemos como debe de ser. Entonces, una forma de vencernos a nosotros mismos es repetir los mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué? Mira, si tú traes aquí presente, por ejemplo, en mi caso, que soy diabético, me hace daño, como ahorita que estoy recomenzando mi dieta y todo eso, y digo, ay, mira, se me antojó esto, pero me acuerdo lo que me dijo la nutrióloga y digo, caray, cuidado. Mucho ojo, Memo, pi, 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 pero que mira que se ve bien bonito. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ese pi, pi, pi es porque estoy repitiendo las cosas día a día. Hoy tengo que comerme 7 porciones de verdura en todo el día, 4 porciones de fruta en todo el día, seis piezas de pan en todo el día, 80 gramos de carne o 50 gramos de queso o un huevo.
y me lo estoy aprendiendo y pues ya sé lo que tengo que comer. Y así deben de ser los mandamientos, estarlo repitiendo y repitiendo para que cuando tú vayas caminando por la calle, en tu trabajo, en tu hogar, te va a prender la alarma cuando tú quieras hacer algo. ¿Se acuerdan? Aquí en México pasaban en un canal, ojo, mucho ojo, pi, 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 se prendía como una alarma. Pues los mandamientos que Dios nos da son eso, una alarma nada más para que no nos equivoquemos más de lo que, de lo que nos tenemos que equivocar en la vida. Les invito a eso, a que todos los días mediten la ley del Señor de noche y de día. Y por eso Pablo cuando agarran a Esteban y dice, es que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Y esa es la razón por la que lapidan a San Esteban. Y Pablo por eso, aunque él no lo lapidó, se quedó ahí, ver que lo lapidaban y ahí llegaron y se quitaron sus mantos, sus trajes y lo pusieron a los pies de Saúl. Vamos a escucharlo con Maggie. A Maggie le tocó Hechos 7:54 al 60. Maggie, por favor. Ay, es que había leído Filipenses. ¿Mandé? Es que leí Filipenses. ¿Hechos qué? Ah, entonces es Brenda. Entonces es Brenda. Sí. Perdón, perdón, Maggie. Ay, no me Sí, digas. soy yo, profesor. Perdón, Sí. perdón, perdón. Adelante, adelante, Brenda. Habla, Señor, que tu Sí. siervo escucha. Al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Y exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado su ropa a los pies de un joven llamado Saulo, mientras era apedreado. Esteban oraba así, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Brenda. De nada, pues. En el capítulo 8, versículo 1, ¿nos lo quiere leer también, Brenda, por favor? Versículo 8. Capítulo 8, versículo 1, ahí Ok, nomás. Continúa ok, hasta el versículo 1, por favor. sí. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Palabra del Señor. Te, Palabra de Dios, perdón. te alabamos, Señor. Te Ahí está, alabamos. ahí está el por qué le hacemos la pregunta a Pablo de que si él estuvo de acuerdo con la muerte de Saúl, De Esteban. de Esteban, perdón, Pues, Saúl estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. pero Pablo conocía a Esteban o sea, ¿se conocían? No. No, no, no. Recuerden que cuando empezó este movimiento de los seguidores del camino, que eran los seguidores de Cristo, empezó a crecer mucho esto y en Hechos capítulo 3, capítulo 4, nos dice que las autoridades dijeron, cuidado, cuidado, vamos a apagar esa lumbre que está prendiendo del Señor Jesús. Y un personaje muy importante, Gamaliel, un maestro de la ley en tiempos de San Pablo, les dice, tranquilos, si son cosas de los hombres, al ratito se apaga, ya se murió Jesús,
¿Se acuerdan de un Galileo fulanito de tal que también andaba alborotando al pueblo y se murió y 3, 4 días y todo se acabó? Y les dice Gamaliel, si esto es cosa de los hombres se va a acabar, si es cosa de Dios ni se meta. Y fue lo que pasó. Pero ellos, Maggie y todas, pues querían apagar ese fuego. Y Pablo, algunos exégetas dicen que Pablo y Esteban eran contemporáneos, que habían ido a la escuela juntos, ahí con Gamaliel. Esas son especulaciones que se dan en los ámbitos de la exégesis. Así en la Sagrada Escritura no dice. Pero de que lo conocía porque lo escuchaba, lo que hablaba. Y acuérdense que Pablo era como un censor eclesiástico que iba y decía, a ver, ¿qué están hablando estos cuates? A ver, y tomaba notas para luego decirle a los sumos sacerdotes, mira, esto dijo fulanito, fulanito y fulanito, que es algo que se usaba en ese tiempo de andar espiando a los posibles enemigos del pueblo de Dios. Vamos ahora contigo, Maggie, primera de Timoteo 1:12 al 17. Y si por favor, Claudia, tú buscas Hechos 9 del 1 al 9. Hechos 9, Del 1 al 9. del 1 al 9. Ok. Y luego vamos Ahí a ir está. con Brenda a Hechos 22 del 12 al 20. Hechos 22 del 1 al 11. Por favor, ¿sale? Para que ya tengamos las otras citas que van siguiendo, porque si se fijan, son como 14 citas bíblicas y apenas llevamos 2, 3. Disculpe, profesor, ¿me puede repetir lo que decía Pablo, por favor? El bien que quiero hacer no lo hago y el mal Que quiero, hasta ahí me... el mal que quiero evitar es el que hago. Y ahí viene en Romanos 7:14 al 24. Brenda, Romanos. capítulo 7, versículos 14 al 24, que fue la lectura que nos compartió esta Claudia. Ok, gracias. Gracias. Y tú puedes buscar en la Biblia Hechos 22 del 1 al 11, Brenda, por favor. Sí, ya lo tengo aquí. Gracias. Gracias. Adelante, Maggie, por favor, primera de Timoteo 1:12-17. Doy gracias al que me da la fuerza, a Cristo Jesús nuestro Señor, por la confianza que tuvo al llamarme al ministerio, porque siendo yo en un comienzo un adversario, un perseguidor y un violento, Él me perdonó porque obraba de buena fe cuando me negaba a creer. Y la gracia de nuestro Señor me invadió junto con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Esto es muy cierto y todos lo pueden creer, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esa razón fui perdonado, para que en mí se manifestara en primer lugar toda la paciencia de Cristo Jesús y fuera así un ejemplo para todos los que han de creer en Él y llegar a la vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios único, que vive más allá del tiempo y de lo que se ve. Honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Maggie. ¿Se fijan cómo Pablo reconoce su error? ¿Cuándo reconoce su error? Cuando va camino a Damasco y se encuentra con Jesús de Nazaret. Y él dice, ah, caray, me equivoqué, discúlpame. Y San Agustín nos dice en su libro de las Confesiones, errar es humano, pero permanecer en el error es diabólico. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que estamos equivocados y seguimos ahí terquitos, terquitos, terquitos. ¿Por qué? Porque no somos de Dios, somos del otro.
El primer regalo que le da Dios a un hombre en su conversión es la humildad. Es reconocer que te has equivocado. Entonces, déjenme terminar aquí el punto que estábamos viendo de preguntarle a Pablo. Dice, en la práctica, Pablo experimentaba dolorosamente que él, a pesar de todo esfuerzo, no era capaz de cumplir todo lo que la ley mandaba. Su esfuerzo no era suficiente para alcanzar la justicia. Pablo continuaba en pecado ante Dios y no alcanzaba la paz de la conciencia. Quería hacer el bien y no lo conseguía. Aún así, a pesar de la práctica deficiente, nadie dudaba de la exactitud de la doctrina que enseñaban los fariseos. El testimonio de Esteban, sin embargo, atacó de raíz el mundo de Pablo y cuestionó radicalmente la exactitud del camino que él seguía para alcanzar la justicia y la paz con Dios. Imagínense por ahí un teólogo, Romano Guardini, decía que si Jesús hubiera pertenecido a algunas de las denominaciones que había en su tiempo. ¿Cuáles denominaciones había en tiempos de Jesús? Había personas que eran fariseos, saduceos, escribas o maestros de la ley o sacerdotes. Era en el mundo de Dios donde tú podías insertarte. Y una vez leí un libro de este teólogo que decía que si Jesús hubiera sido de alguno de ellos, sería fariseo, porque nuestro Señor cumplía la ley de Dios al pie de la letra. Nada más para que vean la importancia de los fariseos. Y también dos fariseos, Nicodemo y José de Arimatea, son los que van y bajan el cuerpo del Señor Jesús de la cruz y José de Arimatea le presta su tumba, donde a él lo había mandado a hacer para que cuando muriera ahí lo enterraran. Aún así, a pesar de la práctica deficiente, nadie dudaba de la exactitud de la doctrina que enseñaban los fariseos. El testimonio de Esteban, sin embargo, atacó de raíz el mundo de Pablo y cuestionó radicalmente la exactitud del camino que él seguía para alcanzar la justicia y la paz con Dios. A la hora de morir apedreado, Esteban dijo: veo los cielos abiertos al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Con este testimonio, Esteban daba la prueba de estar en la presencia de Dios y ser acogido por él. Daba la prueba de estar en la presencia de Dios y ser acogido por él tranquilo, en paz, con su propia conciencia y por lo tanto poseyendo ya la justicia que Pablo buscaba y no alcanzaba. Pablo quería ser justo, como todos debemos de ser justos. Por eso Jesús en el Evangelio nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se te da por añadidura. Recordar que la justicia de Dios es darle a cada quien lo que necesita de nosotros. Esa es la justicia, no lo que nos sobra, lo que necesita el otro de nosotros. Más aún, Esteban poseía la justicia no como resultado de la observancia de la ley, sino como un don gratuito de Dios por medio de Jesús vivo, de pie a la derecha de Dios. El mismo Jesús que años atrás había sido condenado como hereje y blasfemo por la suprema autoridad de los judíos y que había muerto vergonzosamente en la cruz. Este testimonio tan breve y simple era la negación radical del ideal de la justicia de Pablo. O Esteban o Pablo. Los dos no podían ser verdaderos al mismo tiempo. Eran dos caminos totalmente diferentes, dos mundos opuestos, uno o otro. Pablo estaba convencido de que su camino era el verdadero. Para él, el camino de Esteban era falso y corrompía las buenas costumbres. Por eso aprobó la muerte de Esteban y comenzó a perseguir a los cristianos. Actuaba por ignorancia. Y en el libro del profeta Oseas 5:4, por ahí, más o menos, dice: detesto la ignorancia de mi pueblo, dice Yahvé. Detesto la ignorancia de mi pueblo. Muchas veces por ignorancia hacemos cosas que no debemos de hacer, porque no conocemos la ley de Dios, porque no conocemos las leyes de los hombres, por ignorancia, porque no nos ponemos a aprender.
Y por eso nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan 5:39 nos dice a todos, estudien las Escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Pablo, a pesar de ser un estudioso, fíjense que tenía una ignorancia. Pensaba que con eso él servía a Dios en defensa de la tradición de los padres. Pero en el fondo, quién sabe si Pablo buscaba callar la voz de Esteban y de los cristianos, era porque quería callar la voz de Esteban y de los cristianos. Era porque quería, por propia conciencia, acallarlo porque le incomodaba. Pablo estuvo huyendo de sí mismo y de Dios hasta que Dios intervino y lo hizo caer en la entrada de Damasco. ¿Cuántas veces tenemos que encontrarnos con el Señor? Todos los días, no se nos olvide. Maggie, tú ve buscando otra cita, ¿no? Hechos 22 del 12 al 22 y vamos a empezar con Claudia primero, con Hechos 9 del 1 al 9. Claudia, por favor, ¿nos ayudas? Sí. Ah, Saulo encuentra a Cristo. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra a la ciudad. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada más porque abría los ojos, y lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Te fijaste, Claudia, cómo el Señor se hace el encontradizo en nuestra vida? Dios es el que nos busca a cada ser humano, pero Dios tiene 70,000 disfraces como se hace presente en nuestra vida. A Pablo se le manifestó en esta gran luz, en esa voz que escuchó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Jesús? Soy Jesús al que tú persigues. Todos los días el Señor Jesús sale y nos encuentra, pero nosotros no tenemos los ojos muy abiertos porque no nos esperamos esa sorpresa que el Dios de la eternidad venga a buscarnos hoy a nuestra vida, a nuestro hogar, a donde nosotros nos movemos. Y como andamos tan ocupados en tantas cosas, ¿se fijaron? Pablo andaba ocupado en su onda. Él dijo, pues yo voy a acabar con esto y vámonos recio. Y así muchos de nosotros andan caminando por la vida. Y se nos olvida que el Dios de las sorpresas nos quiere dar una sorpresa y nos dice, alégrate, aquí estoy, para ayudarte, para que crezcas, para que seas mejor persona. Y acuérdense que ante el misterio de Dios, solo para conocer el misterio de Dios, solo nos queda ponernos de rodillas ante Dios. Si tú y yo queremos escuchar esa voz del cielo que escuchó Pablo, que escuchó Jesús en el Jordán, que escuchó Jesús en la transfiguración, que escuchó Moisés, que escuchó Isaías, que escuchó Jeremías, que escuchó Oseas, que escucharon los discípulos después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Tenemos que acallar nuestros ruidos y escucharemos esa voz de Dios que nos dice, a ver, tranquilo, pero a muchos no nos conviene encontrarnos con la voz del Señor porque nos va a pedir cambios. A Pablo le pidió un cambio así, completamente. Ahora vamos a escuchar
con esta Brenda, Hechos 22 del 1 al 11, por favor, Brenda. Sí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pablo se dirige a los judíos. Hermanos y padres, escúchenme, pues les quiero dar algunas explicaciones. Al oír que les hablaba en hebreo, se calmó más aún su agitación y Pablo continuó. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, teniendo a Gamaliel de maestro. Fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria y era un fanático del servicio de Dios, como ustedes ahora. Así que perseguí a muerte a este camino e hice encadenar y meter en la cárcel a hombres y mujeres. Esto lo saben muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos de Damasco y salí para detener a los cristianos que allí había y traerlos encadenados a Jerusalén para que fueran castigados. Iba de camino y ya estaba cerca de Damasco cuando a eso de mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que me hablaba. Entonces yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió, levántate y vete a Damasco. Allí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. El resplandor de aquella luz me dejó ciego y entré en Damasco, llevado de la mano por mis compañeros. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. alabamos, Señor. ¿Dónde se encuentra Jesús en nuestra vida? En el camino, en nuestra vida ordinaria, ¿sale? ¿Y qué se necesita? Disponibilidad. Querer es poder. Como dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y irnos enamorando cada día más del plan que Dios tiene en nuestra vida, aceptándolo y viviéndolo. ¿Y cuál es el plan que Dios tenía en la vida de Pablo? Que anunciáramos el Evangelio, que primero nos encontráramos con Él y luego fuéramos repetidores de esta buena noticia que se nos es dada, que Dios es tu papá y es mi papá, que Dios hizo el mundo para mí, en exclusiva. Se los presto un ratito, pero cuando Dios creó el mundo, dijo, para mi Memo, bonito, hermoso, precioso, bello. El mundo es para él, nada más, ¿sale? Nada más. Se los presto, porque soy compartido. Pero cuando Dios hizo todo esto, lo hizo exclusivamente para ti y para mí. ¿Sale? No dijo, ay, van a vivir 100,000 millones de seres humanos, ay, voy a hacer el mundo. Voy a darles conocimiento para que tengan internet y puedan estar conectados por Zoom a las 10 de la noche. Todo lo hizo Dios pensando en nosotros porque nos ama. ¿Por qué muere Jesús en la cruz? Porque te ama, porque me ama. Y cuando vamos comprendiendo esto, entendemos el plan de Dios en nuestra vida. Que seamos felices porque Dios nos ama. Vamos contigo, Maggie, por favor, 22 del 12 al 22. Aquí tengo una pregunta A porque ver. dice que fue llevado de la mano por mis compañeros. De los mismos soldados que iban con él, ¿lo llevaron a Damasco? Sí, 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 pues acuérdense que dice que unos escucharon la voz, pero no vieron nada, nomás escucharon el ruido, pero ya cuando vieron que Pablo se levantó y, canijo, no veo, no veo, lo agarraron, le dijeron, pues te vamos a llevar a Damasco, mira, vente, Oh, vamos para que te recuperes, vamos a darte agüita, a lo mejor te insolaste. ujú. Bien, Gracias, Maggie. gracias. Allí vino a verme un tal Ananías, un hombre muy observante de la ley y muy estimado por todos los judíos,
que vivían en Damasco. Me dijo, Saulo, hermano mío, recobra la vista. Y en el mismo instante pude verle. Entonces agregó, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. Con todo lo que has visto y oído, serás en adelante su testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados, invocando su nombre. Después de regresar a Jerusalén, mientras un día me encontraba orando en el templo, tuve un éxtasis. Vi al Señor y me decía, muévete y sal pronto de Jerusalén, pues no escucharán el testimonio que les des de mí. Yo respondí, Señor, ellos saben que yo recorrí las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo me encontraba allí. Estaba de acuerdo con ellos e incluso guardaba las ropas de los que le daban muerte. ¿Hasta dónde, maestro? Hasta el 22, Maggie, por favor. Pero el Señor me dijo, anda, ahora te voy a enviar lejos a las naciones paganas. Hasta este punto la gente estuvo escuchando a Pablo, pero al oír estas últimas palabras se pusieron a gritar, mata a ese hombre, no tiene derecho a vivir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Maggie. ¿Se fijaron, Maggie? Que Ananías, igual que todos los apóstoles, anunciaban el evangelio de esta manera. Dios nos ama inmensamente, nos quiere tanto que nos hizo este mundo tan maravilloso para que vivamos a gusto. Pero ¿por qué no experimentamos este gran amor de Dios en nuestra vida? Porque todos somos pecadores necesitados de salvación. Pero la salvación el Padre Eterno ya nos la dio por medio de su Hijo Jesucristo, para que todo el que reconozca y diga el nombre bendito de Jesús sea sanado. Pero para ser sanados completamente necesitamos convertirnos, empezar a pensar como Dios, empezar a leer su palabra, empezar a recibir los sacramentos cada día y dejarnos iluminar y guiar por la fuerza del Espíritu Santo, que la fuerza del Espíritu Santo no puede obrar en nosotros si estamos en pecado, si no estamos en comunión con Cristo en la iglesia. Y entonces, cuando nosotros vivimos libres del pecado y en comunión con la iglesia, podemos vivir en una comunidad armoniosa, donde todos para uno y uno para todos. Vamos ahora, por favor, a leer otras 3 lecturas. Si nos ayudas, Claudia, Hechos 26, del 9 al 18, por favor. Hechos 26, ¿qué me dijo? Del 9 al 18, Del 9 al 18, Hechos 26, del 9 al 18. por favor. Y vamos para Brenda, Primera de Corintios 15, del 1 al 8. Por favor, Brenda. Primera de Corintios 15, del 1 al 8. Ok. Y para Maggie, Gálatas 1, versículos 15 al 24. Por favor. Y déjenles presento la otra diapositiva que nos toca ahorita. ¿Cómo entró Jesús en la vida de Pablo? ¿Qué significado y alcances tuvo para ti la experiencia en el camino a Damasco? La entrada de Jesús fue el parteaguas. La vida de Pablo se dividió en antes y después de la experiencia en el camino de Damasco, como cada uno de nosotros tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Por eso el teólogo Dioniso el Exiguo en el año 554, 584, el Papa le encomendó que dividiera el calendario en antes de Cristo y después de Cristo.
porque todos tenemos ese antes y después de Cristo. Los fenómenos extremos que acompañaron el proceso interno de la conversión y los términos y comparaciones usados para describirla sugieren que la entrada de Jesús en la vida de Pablo no fue una brisa leve y tranquila, sino fue una tempestad violenta y repentina. Esa experiencia lo sacudió todo y atacó los fundamentos de su existencia. Hizo que todo se desmoronara, todo un mundo, una tradición antigua y secular, para hacer aparecer un nuevo comienzo. Dios no pidió permiso, entró sin más y dejó a Pablo en el suelo. Cuando Pablo se levantó estaba ciego y así quedó durante 3 días. A pesar de ser el guía del grupo, Pablo tuvo que ser guiado por los propios súbditos. Él mismo dice que su nacimiento para Cristo no fue normal. Dios lo hizo nacer de esa manera forzada y violenta, como si fuera un aborto. Pablo no lo esperaba, fue emboscado, nos dice en Filipenses 3:12. Aún así, después de que todo esto sucedió, tuvo que reconocer que todo esto era lo que estuvo esperando desde siempre. Vamos, por favor, con Claudia, Hechos 26 de 9 al 18. Claudia, por favor. Hechos 26 de 9 al 18, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, yo mismo al principio consideré que era mi deber usar todos los medios para combatir el nombre de Jesús el Nazareno. Así lo hice en Jerusalén con los poderes que me dieron los jefes de los sacerdotes. Hice encarcelar a muchos creyentes y cuando eran condenados a muerte, yo di también mi voto. Recorría las sinagogas y multiplicaba los castigos para obligarlos a renegar de su fe. Y tal era mi furor contra ellos que los perseguía hasta fuera de nuestras fronteras. Con este propósito, iba a Damasco con plenos poderes y por encargos de los jefes de los sacerdotes. En el camino, oh rey, a eso del mediodía, vi una luz que me venía del cielo, más resplandeciente que el sol, que nos deslumbró a mí y a los que me acompañaban. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En vano pataleas contra el aguijón. Yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y ponte en pie. Me he manifestado a ti para hacerte servidor y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré más adelante. Yo te protegeré tanto de tu pueblo como de los paganos a quienes te envío. Tú les abrirás los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Creyendo en mí, se les perdonarán los pecados y compartirán la herencia de los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. ¿Cómo es que martirizaba Pablo a las personas? Acuérdense, esto ya lo compartí, pero en las sinagogas, en el mismo templo, había un lugar de castigo donde las personas que se atrevían a leer la palabra y decían algo indebido, estaba el censor eclesiástico, o sea, los sacerdotes o el encargado de la sinagoga, y estaba escuchando a ver qué decía la persona que estaba hablando. Y cuando decían alguna herejía, algo contra la sana doctrina que ellos llevaban, le hablaban y le decían: a ver, ven para acá, por favor, vamos a hablar contigo. Fíjate que te equivocaste en esto. Vuélvete a subir y dile a la gente que te equivocaste en este cuestionamiento, en esta razón que diste. Porque la Biblia dice esto y esto, ¿ok? Y ya en tiempos de Pablo, a las personas que creyeron en el Señor Jesús y les decían: de verdad que Jesús es Dios. Y para el judío, Dios no tiene forma, ¿sale? Dios no puede tomar cuerpo humano porque, porque se rebajaría a sí mismo. Por eso San Pablo nos dice en Filipenses 2 del 6 al 11, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado.
Pues Pablo subía a la gente y que no entendiste, y le daban sus catorrazos. Que no entendiste, otros catorrazos. Y ya pues a la tercera ya la gente decía, me equivoqué, perdona, ahí nos vemos. ¿Sale? Así era como Pablo, era como la policía secreta. Pablo era el miembro de una policía secreta del Sanedrín de Jerusalén. Vamos ahora a Primera de Corintios 15 del 1 al 8, Brenda, por favor. Sí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Es cierto que Cristo resucitó? Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié. A no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles. Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto el último de todos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Gracias, Brenda. ¿Se fijan? Pablo se encontró con Jesús. Tú y yo también nos podemos encontrar con Jesús y nos debemos de encontrar con el Señor Jesús cada día de nuestra vida, en nuestra oración personal, en los pobres, en los necesitados. Yo hoy me encontré con Jesús de Nazaret golpeado en una señora que se llama Kitty y tiene una bola en su estómago. La asaltaron y le dieron unos golpes tan fuertes que después de casi 2 meses sigue teniendo el golpe ahí en su estómago, el músculo todo malo. ¿Qué hacer? Pues ayudarla en lo que necesite, en lo que podamos, porque Kitty es una señora sola que vive en una escuela de baile. Ahí la dejan dormir en un cuartito a ella. Ahí está mi momento de encontrarme con el Jesús vivo y resucitado. Yo hoy no me quedé a adorar a Jesús sacramentado. ¿Por qué? Porque ya lo había adorado en la tía Kitty. ¿Sale? Ya me había encontrado con él, cara a cara, y diciéndole, ¿en qué te puedo servir, Señor? ¿Qué puedo hacer por ti? Todos los días tenemos que encontrarnos con ese Jesús que está vivo y resucitado, en tu oración personal, en los sacramentos. Y recuerda, cuando recibamos el cuerpo de Cristo, que lo sepamos degustar, que dejemos que Él nos asimile a nosotros. Nosotros no asimilamos a Cristo, Cristo nos asimila cuando nosotros nos comemos su cuerpo y su sangre. Y nos dice, ahora sí, ya no eres tú solo, somos tú y yo, o somos yo y tú, como lo quieras decir. Vamos ahora con la cita de Maggie, que es Gálatas 1 del 15 al 24, por favor, Maggie. Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad, le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y ahí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años,
subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que no me conocían personalmente, tan solo habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir y glorificaba a Dios por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Maggie. Se fue a hacer un curso bíblico de 3 años, San Pablo, del Nuevo Testamento. Y confrontando el Antiguo con el Nuevo Testamento, se da cuenta que Jesús es el enviado del Padre, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es el que dio la vida por mí para que yo tenga vida y vida en abundancia, que Jesús es el que trae la esperanza al mundo, que Jesús es la luz del mundo y quien lo sigue no camina en tinieblas. Maestro, Mande usted, Maggie. ¿con Pedro fue el primer apóstol que se entrevistó Pablo Ajá, sí, 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 porque era la cabeza. y hay escrito qué platicaron o qué? Aquí si tú continúas luego la lectura en Gálatas capítulo 2, Ah, yo le sigo, sí, ahí dice que Pedro va a la comunidad de Pablo en Galacia Ujú. y luego lo regaña Pablo porque cuando llegan los judíos que decían que no se tenía que comer esto, que se tenían que circuncidar, Pablo se empieza a hacer así para atrás y ya no come con los paganos. Y Pablo le dice, ¿somos o no somos? Pedro le dice. Pedro, no, Pablo le dice a Pedro, ¿Quién es el Pablo, que no quería comer? Pedro. Ah, Pedro dijo, canijo, ya llegaron los censores eclesiásticos que venían de Jerusalén y Pedro sabía que, pues veía que todos comían muy a gusto, muy sabroso, todo, y pues él también le entró porque Pedro tuvo una revelación en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Dios le dice, mata y come, y había puros animales impuros. Y él dice, no, Señor, yo nunca he comido nada impuro. Y le dice el Señor, yo te estoy diciendo que mates y comas. Y ya le hace caso y pues ya continúa la lectura sí. de que llegan a un soldado romano a buscar a Pedro. Y cuando se va a la comunidad de Pablo, pues Pablo comía de todo lo que le daban, porque nuestro Señor dijo, lo que te den, cómete. Ujú, Pero Pedro se hace para atrás y Pablo le tiene que poner en su lugar y dice, o somos o no somos. Y de mm, ahí, de ese malentendido, se hace el primer concilio en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, donde dicen que los paganos no se circunciden, pero sí nada más que no compren carne en donde adoran a los ídolos. Porque acuérdense que el sacerdote tenía su carnicería y pues a él ofrecía al dios Baal un sacrificio y, y ya lo quemaba una partecita y otra partecita la vendía en su carnicería y la gente como lo daban barato pues iba y compraba de esa carne. Y lo único que les pidieron a las primeras comunidades cristianas fue eso. Nomás no coman carne sacrificado a los ídolos. Punto. Ahí está la explicación. ¿Sale, Maggie? gracias, sí, Gracias. Ahora, gracias. ahora vamos a leer, por favor, a tú, Claudia, carta a los Filipenses, Claudia, Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 26. 21 al 26. Filipenses 1, 21 al 26. Sí, por favor, Claudia. Voy a buscar. Sí. Y para ti, Brenda,
Filipenses 3 del 10 al 12. Ok. ¿Y tú, Maggie? Tres, ¿qué, perdón, profe? Capítulo 3, versículos del 10 al 12. Ok, gracias. Y tú, Maggie, segunda de Corintios 4, 10 al 12. Por favor. Y mientras les voy a compartir lo que estábamos viendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo entró Jesús en tu vida? ¿Sale? Eso es lo que estábamos viendo. Dios no pidió permiso, hasta ahí llegamos. Para esto fue para lo que Dios lo separó y lo puso aparte desde el seno materno. Él vivió eso como su destino, su vocación, su misión. Pablo, casi una fatalidad de la que no podía escapar. Su destino ahora es anunciar al Hijo de Dios entre los paganos. Es una necesidad para él, porque San Pablo nos dice en Primera de Corintios, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Al mismo tiempo, Pablo vivió aquella hora como un momento de misericordia de parte de Dios. Dios lo acogió cuando él mismo era insolente y perseguidor. Fue el momento que sobreabundó la gracia de Dios. Fue así como Cristo lo formó para su servicio. Ahora, para Pablo, el vivir es Cristo, ya no es él el que vive, sino que Cristo que vive en él. Pablo sabe que es amado. Él me amó y se entregó por mí. De ahora en adelante, él ya no quiere saber otra cosa, sino que Jesucristo y Jesucristo a Jesús y Jesús crucificado. Quiere completar en su propia carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Por amor a Jesús lo dejé todo para poseerlo a él y ser encontrado en él. Participa de la pasión de Cristo para poder experimentar su resurrección. Trae la agonía de Jesús en su cuerpo para que se manifieste en él la vida. Pablo vive una total identificación con Jesús, muerto y resucitado. Vamos ahora contigo, ¿no, Claudia? Por favor. Filipenses 1, 21, 26. Filipenses 1, 21, 26 dice, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Me siento urgido por por los dos lados. Por una parte siento gran deseo de romper las amarras y estar con Cristo, lo que sería sin duda mucho mejor. Pero pensando en ustedes, conviene que yo permanezca en esta vida. Convencido de esto, sé que me quedaré y permaneceré con todos ustedes. Su fe progresará con esto y será más alegre. Cuando vuelvan a visitarlos, ustedes se sentirán más orgullosos de mí en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que consideras basura en tu vida para tener a Cristo? Sale Pablo, Pablo se puso en esta disyuntiva, o con Cristo o sin Cristo. O amo a Dios, al hermano, o me amo a mí mismo nada más. Tenemos que tomar esa determinación determinante de seguir a Cristo, que nos decía Santa Catalina de Siena, allá como en el 1200, 1300. Ahorita no recuerdo en qué época vivió Santa Catalina de Siena, pero por ahí fue 1200. Y vean ustedes, tomar esa determinación de vivir lo que nos pide Cristo cada día. Y todos los días tenemos que renunciar a algo para tener otra cosa. Así es la vida. Renuncia a ganancia, renuncia a ganancia, renuncia a ganancia. Y San Pablo nos invita a que vivamos en la gracia de Dios. Vamos ahora contigo, Brenda, por favor. 3:10 al 12, de ahí mismo de la de Filipenses, por favor. Sí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Quiero conocerlo, quiero probar el poder de su resurrección y tener parte en sus sufrimientos. Y siendo semejante a él en su muerte, alcanzaré Dios lo que quiera la resurrección de los muertos. No creo haber conseguido ya la meta ni me considero un perfecto, sino que prosigo mi carrera para conquistarla, como ya he sido conquistado por Cristo. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos. Señor. Oh, Señor. Gracias.
¿Te fijas? O sea, San Pablo se convence tanto que Jesús es la vida, que Jesús es la resurrección, que Jesús es el camino, que Jesús es el pan vivo, que Jesús es el buen pastor, que Jesús es la vida verdadera que nos da el Padre, que se decide por Él. Esta noche te invito a que te decidas por Jesús. Yo sé que lo aman, yo sé que lo buscan, pero que cada día vayamos profundizando más en este conocimiento de Cristo. Vamos contigo, Maggie, 2 Corintios 4:10 al 12, por favor. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Pues a los que estamos vivos nos corresponde ser entregados a la muerte a cada momento por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra existencia mortal. Y mientras la muerte actúa en nosotros, a ustedes les llega la vida. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Todos los días es tiempo de renuncias. Todos los días es tiempo de preguntarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo le haría Jesús? O como nos enseñó el padre, ay, José, 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 José Luis Shekel, dice, de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia, así debemos de vivir. ¿Cuáles son las renuncias que nos falta por hacer? Hoy que estamos en la Semana Mayor, en estos momentos estaban aprendiendo al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Eran como las 11 de la noche cuando aprendieron a Jesús de Nazaret hace 2000 años. Y Pedro, Santiago y Juan y los demás apóstoles, todos morroros. ¿Qué está pasando? Y Jesús le dice a Judas, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y Pablo todo esto se lo sabía de memoria y lo iba viviendo día a día. Para terminar, les voy a compartir 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 8. Pero yo le voy a cambiar ahí una palabra nada más. Le voy a poner Jesús al amor o a la caridad que diga en tu Biblia. Jesús es paciente, Jesús es servicial, Jesús no es envidioso, Jesús no es orgulloso, Jesús no es arrogante, Jesús no falta al respeto, Jesús no busca su interés, Jesús no se irrita, Jesús no vive de rencores, Jesús no se alegra de la injusticia y Jesús sí se alegra la verdad. Jesús siempre disculpa y confía en todos. Jesús siempre espera y soporta todo. Jesús no pasará nunca más. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Eso fue lo que se encontró Pablo, el verdadero amor, el que ¿Cuál leyó? hizo Primera de Corintios, ¿qué? 13 del 4 al 7, Gracias. que fue la última cita que les compartía ahí. Ya leímos todas las citas. Por esta experiencia de Cristo muerto y resucitado, la vida de Pablo cambió en todo. La de la élite cambió a la periferia. De libre pasó a ser esclavo. De honrado acabó expulsado. De rico se volvió pobre. Por la causa de Cristo soportó todo y vivió entregado día y noche. Un nuevo criterio invadió su vida. La gracia liberada de Dios tomó forma concreta en Jesús, que me amó y se entregó por mí. Nada más le hicimos 2 preguntas a Pablo, pero muy trascendentales para nuestra vida. ¿Qué tan de acuerdo estamos con el mal que hay en el mundo? No. A lo mejor tú y yo decimos, no, no está mal, está mal, está mal, pero ¿qué tanto cooperas para que eso se siga dando? ¿Qué tan injustos somos para que toda la violencia, todo lo que estamos viendo, se siga dando? Porque sí, señalamos a algunos y decimos, este es el malo, este es el malo.
Pero ¿qué tanto tú señalas a esa persona y dices, es mi hermano? A lo mejor si yo lo hubiera ayudado, lo hubiera enseñado, no hiciera lo que hace. Que fue lo que hizo Pablo. Cuando vimos que sacrificaron a Esteban. Y la otra pregunta, ¿cómo es que Jesús entró en tu vida, Maggie? Esa fue para Me Pablo, tra- pero para tu vida, Maggie, ¿cuándo? como la humedad, poquito a poquito, Para, hacia entrar. para ti, Claudia, ¿cuándo entró Jesús a tu vida? Pues entró cuando me sentía muy triste, porque yo lo empecé a buscar. No sé si, pues, y de ahí lo empecé a buscar porque me sentía muy sola, muy triste y sentía mucha angustia, mucho miedo. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer con todo esto que yo siento? Y empecé a ir al Santísimo y desde ahí dejé yo entrar a Dios en mi vida porque es como poco a poquito y es como que entre más, no sé, primero yo estaba en un lugar donde no estaba el Santísimo y no sé si las cosas se dieron por una razón, pero me tuvieron situaciones difíciles que me tuve que salir y me fui a otro lugar y desde ahí empecé a ir al Santísimo. Después ahorita me moví, ya no hay Santísimo, pero empiezo a ir a misa todas las mañanas. Y pues ahí he aumentado mis cosas. Ahora pues es que como decía, yo voy a todo eso, pero también me ha hecho cambiar muchas cosas en mí, porque una de las cosas es como yo iba al Santísimo, pero yo tenía un resentimiento. Entonces yo decía, ¿cómo puedo decir que quiero a Dios y trato mal o hago sentir mal a alguien con ese resentimiento? Entonces es como que al buscarlo también me ha hecho cambiar muchas cosas y lo que me faltaba pues es pues conocer la palabra de Dios, porque yo hago eso, rezo el rosario, todavía me falta muchas cosas que aprender y más, pero es como entró Dios a mi vida. Muchas gracias, Claudia. Brenda, ¿cómo entró Jesús en la vida de ustedes? Pues yo pienso que desde chiquita, mi mamá, mi abuelita siempre nos inculcaron mucho nuestra religión. Bueno, de allá de donde somos, de ir a misa, de mi abuelita me contaba las historias, la que usted nos sabe contar de San Agustín, de la playa. Ajá. Ah, pero ahorita que cua- precisamente siento que, que yo ya lo encontré cuando yo tenía 33 años, hace un año que ya sí estoy como más ah, aprendiendo de él, de su palabra, que ya voy a misa así ahora sí todos los domingos, que como más, como dice la hermana, me falta mucho, pero pienso que ahí voy ya conociéndolo más desde hace como, pues sí, como un año, porque Muchas, estaba como a tibia, o sea, sí ya yo llevaba a mis niños a hacer la primera comunión, todo igual, pero no bien como ahorita. Ahorita siento que estoy, Con más amor. que, ajá, ándele. Sí, que me confieso, que como dice usted, voy al Santísimo, así más, más enamorada. muchas gracias, Brenda. Gracias a ustedes por escucharme. Y recuerden, todos los días tenemos que sentir que nuestro corazón arde por Jesús de Nazaret. Y esto solamente se da cuando leemos la palabra de Dios. Si se fijaron, si ven las citas que les mandé, son
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 citas bíblicas para responder esas dos preguntas de Pablo. ¿Cómo Jesús entró a tu vida? ¿Y por qué? Y si estabas de acuerdo o no en la muerte de Esteban. Porque solamente desde la palabra, cuando vamos viviendo desde la palabra, como Pablo, que Pablo aprendió del evangelista San Juan en el capítulo 1, versículo 14, dice San Juan, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria. Y otra cosa que me llamó la atención de lo que nos decía esta Claudia es que, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves y a tu hermano que ves lo hace sentir mal? Esto viene en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 16. Por si luego lo quieres leer, Claudia. ¿Cuál me dijo? Primera de Juan, Primero de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 16. del 7 al 16. Y fíjese que, bueno, también hay una cosa que ahora que leo la Biblia me entusiasma, pues no sé, bueno, como hay una cosa como dice un día me acuerdo, pues siempre que voy al Santísimo, siempre que voy a misa y salgo de ahí, salgo feliz, como me dijo un día mi niño, un día que fuimos, porque ahorita pues ya ahora no quiere ir, pero cuando lo llevaba, un día iba bajando las escaleras que habíamos recién ido a misa y me dice mi niño, ¿sabes, ma, que me siento tan feliz? Y le dije, sí, dijo, le dije, ¿por qué? No sé, me siento tan contento. Y yo digo, es eso. Entonces, pues eso lo quería compartir. Gracias, es el sentirnos apreciados, acogidos y estimados por Dios y crece nuestra autoestima. Y por eso, ¿se acuerdan lo que les dije? Así me quiere Diosito bonito, precioso, hermoso, bello como soy yo. Aunque yo sé que estoy bien feo, aunque yo sé que no es cierto, ¿verdad? Pero así me siento y así me creo yo, una persona especial para Dios. Sí, Y creo entre que más, a mí también me sanó de eso. Perdón que lo interrumpa. adelante, Claudia. Perdón que lo interrumpa. Fíjese que mi autoestima cuando yo empecé a ir al Santísimo estaba muy baja. Entonces yo digo que Diosito me sanó de muchas cosas en esas idas al Santísimo. Y hoy estaba platicando con un muchacho y me estaba preguntando. Entonces yo le estaba dando eso, que el Santísimo a mí me sanó muchas cosas, de muchas cosas que traía de mi niñez. Y le digo, como una de esas, mi autoestima, mis miedos. Y él dijo, no, yo mi autoestima, yo estoy bien, yo me lo he subido. Y digo, bueno, eso lo quería compartir. Gracias, Claudia. Pues, ¿con qué se quedan esta noche? De lo que vimos de Pablo. ¿Sale? Pablo se dejó encontrar por Dios. Y después de eso tuvo siempre encuentros y empezó a revivir los mandamientos de la ley de Dios y ver, esto le gusta a Jesús, esto no le gusta a Jesús, esto le gusta a Jesús, esto no le gusta a Jesús. Eso es con lo que yo me quedo esta noche y que cada día avive más el fuego del Señor en mi corazón, en mi vida, en mi enfermedad y en mi familia. ¿Con qué te quedas tú, Brenda, esta noche? Yo me quedo con el bien que quiero hacer, no lo hago y el mal que quiero evitar es lo que hago. Y también me gustaría, y esto lo tengo desde cuando que lo quiero hacer, pero ya lo escribí, a ver si escrito lo hago, escribir los 10 mandamientos y pegarlos en algún lugar donde los esté mirando. Pues mira, ahí los copias del Vatican.va y ya te los pones ahí impresos y ya los ¿De cuelgas. dónde dice, profe? ¿Qué Del, es? ¿Qué es? al rato te mando la página, ¿sale? Para que los puedan copiar. Son desde el Catecismo de la Iglesia. Oh, ok, muchas gracias. Gracias. Claudia, ¿con qué te quedas esta noche, Claudia? Pues
Fíjese que eso de los 10 mandamientos ya lo había escuchado de alguien más y creo que yo me quedo con recordar los mandamientos de la ley de Dios. Ok, y acuérdense, es irlos, es irlos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo todos los días. ¿Les Mis parece? hijos van a hacer la primera comunión primeramente Dios en un año, así que los tengo que hacer sí o sí. Ok, pues ahorita voy a tratar de copiarlos aquí. La página se llama corazones.org y desde ahí te los voy a poner, Brenda, en tu chat, ¿sale? Sale, vale. Y Maggie, ¿con qué te quedas, Maggie? Yo me quedo con dos cosas. Una, con un agradecimiento a Dios porque no me dio una sacudida como le dio a Pablo para seguirlo. Conmigo fue dulce. O sea, no fue así tan intempestivamente. Con un agradecimiento a él y con una petición a Dios, que así como Esteban le dijo que no le tomara en cuenta los pecados de los demás, que a mí me dé la dicha de decirle, Señor, no tomes en cuenta mis pecados cuando ya me esté muriendo. Con eso me quedo. Muchas gracias, Maggie. Gracias a usted. Cuídense mucho y ya saben, nos vemos de hoy en 8, primeramente Dios. Sí, Vamos Dios, a, vamos a rezar por el eterno descanso de las ánimas benditas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca Y para luzca ellos para la luz nuestras manos. perpetua. que descansen en paz, Así 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 sea. sí sea. sea. que por la gran misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Así Así sea. sea. Y que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, haga brillar sus rostros sobre nosotros y nos conceda su paz. Amén. 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 Buenas Gracias, noches. maestro. Buenas Que noches. Dios las bendiga. Muchas gracias. Igualmente, Igualmente, gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches Buenas a todos. noches. Y Adiós. Claudia y Brenda ya les compartí ahí en su chat los 10 mandamientos. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ah, seguro yo ya me lo sé, ¿verdad? Estaba esperando que me No se dijeras, crea. Ah, maestro, ¿qué, aquí a todas. qué tal que tú sí ya los tengas? Porque tú tienes más yendo a las clases conmigo y siempre les recomiendo eso. Pues sí, pero pues no está de más que me los vuelva a recordar. Gracias, Maggie. Perdón por no mandártelos, pero ya Que estás. descansen. Igual, Gracias. igualmente, Buenas buenas noches. Hasta noches. luego. Adiós. Bye. Adiós. Adiós, maestro. Adiós. Gracias. Gracias.